Hola, soy Paola Salcedo. Estoy aquí con ustedes, parada en la brecha para llegar a ese huequito, para abrir, para sanar esos corazones lastimados. Hace unos días yo estaba orando y de verdad mi corazón estaba conmovido, estaba dolido por tantas y tantas mujeres que en estos momentos estamos pasando por un duelo, por una separación, ya sea por una infidelidad, por maltrato, por este desamor, ¿no? Este desamor que es terrible. Si nosotros pudiéramos comprender en esos momentos de tanta oscuridad, de tanto dolor, de tanto vacío, que nosotros somos la niña de los ojos de Dios, quizás el dolor menguaría. Sin embargo, mira, cuando yo pasé por este abandono, el abandono de mi esposo, no lograba ver nada bueno, ni en mí, ni en la vida, y muchísimo menos entendía por qué, si mi relación de 19 años había sido tan, pero tan tóxica, violenta, llena de abusos, yo me sentía tan vacía, tan mal. No entendía el por qué, ¿sabes? Empecé a experimentar ese vacío terrible, el insomnio, la pérdida de apetito, muchísima ansiedad, estas ganas, esta ansiedad de salir corriendo a buscarlo, de encontrarlo, de reclamarle. Lloraba mucho, tenía un miedo intenso, ese miedo se convirtió en pánico, ¿sabes? Yo ya había tenido un encuentro con Dios, ya había conocido de Dios, sabía de su poder, había asistido a muchos lugares, había asistido a una iglesia, pero muchas veces me había soltado. Fui a un cuarto y quinto paso, es un grupo de autoayuda, en donde el encontronazo con ese poder superior ya me había dejado clarísimo que él me amaba, que podía contar con él, que mi corazón estaba lleno. Esta experiencia de verdad había cambiado mi vida drásticamente. Yo me puse al servicio de Dios, me mantuve firme un buen tiempo. Sin embargo, empezó el ataque durísimo. Y yo no me daba cuenta que la lucha no era contra carne ni sangre. Yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios, no había escudriñado su palabra, y entonces obviamente había mucha ignorancia. Mi esposo empezó a no estar de acuerdo en mi servicio, ahora eran muchísimo peores estos problemas. Él se llenaba de rabia, no quería que yo sirviera, que yo le sirviera a Dios, ¿no? Yo lo escuchaba decir insultos, los insultos más fuertes y denigrantes para una mujer. Pero yo, según yo, ya conocía de Dios. Y entonces escuchaba su palabra, ¿no? Me había escuchado, pero solo por oídos, por otras personas, ni siquiera porque yo me hubiera metido a leer la Biblia. Cuando abría la Biblia no le entendía nada, puesto que estaba velada, yo tenía un velo en los ojos, ¿no? Escuchaba decir a gente que un pasaje de la Biblia en el que decía, es 1 Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 7, en donde dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Sin embargo, yo pensaba que todo era todo. Abusos emocionales, abusos sexuales, verbales, económicos, humillaciones, malos tratos. Había algo dentro de mí que me gritaba que eso no era así. Pero sin escudriñar su palabra, yo caía en el engaño, ¿no? En el engaño de los demás y en el autoengaño, sobre todo porque yo, creyendo que era la víctima de toda esta situación, en realidad al final no importaba, porque eso era amor, ¿no? Por demás era visible que yo no era una mujer virtuosa, toleraba muchas patanerías por parte de mi pareja, y según yo era por amor, ¿no? En realidad, tengo que ser honesta, yo no las toleraba, más bien las guardaba. Vivía guardándolas dentro, esos resentimientos se enraizaban, y cuando yo me llenaba, cuando ya llenaba, como dicen por ahí vulgarmente, el buche de piedritas, entonces me armaba de valor,
Se armaba la de los romanos, ya sabes, él gritaba, yo gritaba, nos insultábamos hasta más no poder, heridas tras heridas, mis hijos asustados. No nos percatábamos ambos de esta destrucción, sobre todo ciegos para ver que eso es lo que quería el enemigo. Contienda, pleito, separación. Siempre terminábamos separados, yo le pedía que se fuera de la casa, había más daños y más daños y más daños. Esto fue creando una raíz que se llama codependencia, una codependencia brutal hacia mi pareja. Solté a Dios, dejé de servirle para ahora adorar a mi esposo. Yo lo veía tan grande, creía que sin él no podría sobrevivir. Mi autoestima ya no estaba, ya no existía. Era más bien un autorrechazo, un autoabandono. Y no importaba nada de lo que yo soñaba. Yo renuncié a todo, renuncié a ser yo misma, renuncié a mis sueños, renuncié a mi propósito, a ese propósito que Dios tenía para mi vida, para convertirme en lo que mi esposo quería. Todo cuanto yo pensaba era eso. Pero sobre todo, yo tenía la certeza, según yo, de que él daría la vida por mí. Recuerdo que yo solía pensar que sí valía la pena el desprecio, que sí valía todo, porque nadie en la vida me iba a amar como él me amaba, como mi esposo me amaba. Y yo no iba a amar a nadie, absolutamente a nadie, como lo amaba él. Fui cayendo poco a poco y, te repito, enraizando cada vez más este pecado tan grande que es la idolatría a mi esposo. Yo lo puse en la silla de Dios Padre, lo amaba como a Dios Hijo y me dejaba influenciar por él como si fuera Dios Espíritu Santo. Yo me abandoné muchísimo. Había una terrible ausencia de Dios, aunque según yo era el primero en mi vida. Imagina nada más el nivel de ignorancia. Te hablaré un poco más de codependencia. Fíjate, es un tema hoy contundente. En este momento es como un tema de moda. Hace algunos años ni siquiera era conocido, ¿no? Y ahora todo el mundo resulta ser codependiente. Es más, he escuchado a mujeres presumir, yo soy codependiente. La codependencia, fíjate, la palabra codependencia se usa para describir a personas cuya vida se ha visto afectada como consecuencia de estar involucrados con alguien adicto. Esto quiere decir, adicto puede ser adicto a las drogas, adicto a sustancias tóxicas, pero también a relacionarse tóxicamente. Una persona codependiente es alguien que deja que el comportamiento de otra persona le afecte, que el comportamiento de otra persona lo controle. También puede ser definida como una adicción a las personas, a las conductas o a las cosas. Fíjate, el codependiente se vuelve tan elaboradamente controlador que se atrapa en la otra persona. Se atrapa con el esposo, con los hijos, con todo lo demás. Todo esto para que la otra persona te dé el sentido de autoidentidad personal. Y el sentido de autoidentidad personal se encuentra severamente restringido cuando suceden estas cosas. Porque la identidad te la da Dios, pero cuando tú conviertes esa identidad en otra persona, pierdes tu autenticidad, ¿no? Es un patrón de dependencia dolorosa, de conductas compulsivas, y todo el tiempo tienes una necesidad espantosa de aprobación constante de otro ser humano. En mi caso era de mi esposo. Si él no me aprobaba, yo me sentía insegura, me sentía tonta. Y entonces esta dependencia a este ser humano, a mí me llevó a lugares muy peligrosos, ¿sabes? Me llevó a lugares de mucho dolor. A perder de vista sobre todo a Dios. Dice la palabra de Dios, hay 2 mandamientos que Dios nos deja, que son los principales. El primero es, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me preguntaba, Paola, ¿le hablarías a alguien como te hablas a ti y te regañas a ti? ¿Tratarías a alguien como te tratas a ti o como dejas que te traten a ti? Yo hoy te puedo contestar sin temor a equivocarme que ese vacío y ese dolor que yo experimentaba al depender de otro ser humano, que además me falló, es el vacío del tamaño de Dios.
Hoy yo te invito a que te identifiques como hija de Dios. Búscalo, pide a Él, depende de Él. Dice su palabra en Salmo 143, versículo 8. Por la mañana, hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. ¿Qué quiere decir Él? Él quiere que lo busquemos primero a Él. Nosotros somos mujeres. ¿Qué clase de mujer quieres ser? ¿Quieres ser una mujer sabia o quieres ser una mujer necia? Habla su palabra que la mujer necia destruye su casa. Tu primera casa es tu cuerpo, tu mente. Hoy, ¿qué estás haciendo contigo? ¿Te estás destruyendo o estás siendo sabia? Mujer, dobla tu rodilla y busca ese encuentro personal con Dios. Gracias. Lindo día.